sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Como matrimonio venimos agradecidos al Señor por el culto familiar. Qué tan importante, hermanos, elevar una necesidad, una súplica al trono de la gracia a través de la oración y a través, hermano, de buscar el rostro de Dios en familia. Bienvenidos sean al culto familiar. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida. Estamos llevando este día, hermanos, el hogar. Es importante en las manos de Dios que cada día edifique el hogar y la familia. Estamos dando la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno y quisiéramos elevar esa súplica que posiblemente estás pidiendo al Señor ayuda divina. No dejes de orar. Invita a nuestro Señor Jesucristo a que gobierne y que el Espíritu Santo dé gracia en dirigir esa casa. Para eso es el culto familiar. Queremos consagrar este tiempo, Sergio, de oración, este tiempo en el cual el Señor nos va a hablar a través de un escrito está, y vamos a hacer una oración pidiendo al Señor por la familia, el hogar, sobre todo nuestros amados que están expuestos al peligro y a la tentación. Ese cerco protector que cada día necesitamos viene de parte de Dios. Vamos a hacer la oración. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o en un lugar público, dobla rodillas espirituales. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, humildemente nos postramos ante tu presencia. Agradecimiento hay por el matrimonio, por la familia. Estamos agradecidos, Señor, por este tiempo que nos permites llegar a ti. Sabemos, Señor, que te hemos ofendido. Sabemos, Señor mío, que hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus principios, de tus mandamientos. Por eso el hogar, por eso la familia se tambalea, porque no obedecemos, Señor, leyes morales, esas leyes divinas que has dejado para que nuestro hogar esté edificado en la roca. Te rogamos que no tomes en cuenta, Señor mío, todo aquello que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Perdónanos. Danos la luz y la claridad de mente para que cada día, Señor, nuestra familia, nuestros hijos y nietos estén en armonía con tu palabra. Rogamos ante todo por el matrimonio y te pido, Señor mío, por los que lloran, por los que están, Señor, sufriendo, pasando división en la casa. Aparta al enemigo de su camino y da gracias, Señor. Espíritu Santo, cautiva la mente y el corazón del Padre para que todo lo que hagamos, Señor, sea dirigido por ti. Gracias por este tiempo de hogar y de familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, queridos hermanos. Estamos llevando este día la familia, el hogar y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de los Salmos, el Salmo 147:3. Aquí nos habla el salmista, hermanos, en ese dolor y en esa angustia que él sentía cada día y buscaba la presencia del Señor. Dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Hermanos, el desánimo es un enemigo que arrebata la esperanza y debilita el corazón y nuestra fe es afectada. De eso mismo se va a hablar en este día, cómo el Señor, a través de la oración, a través de buscar su preciosa presencia, Dios nos guía y Dios nos da la sabiduría. Sergio, Amén. desánimo y sin esperanza. Así es. Eso es de lo que se va a testificar a través a través de la palabra de Dios. Lleva los versículos, hermanos, si es posible, anótalos. Entre menos palabras humanas, sea la palabra de Dios la que nos inspire, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y esa palabra, hermanos, nos da el consuelo y la fortaleza. Abrázate de sus promesas, abrázate de esa palabra sagrada y ella te reconfortará y ella, hermano, dará gracia a ese corazón herido. De eso se va a hablar en este día. Desánimo y sin esperanza. Pidamos que tu fe esté fortalecida con la palabra de Dios. Sergio, Amén. el matrimonio importante para el Señor. Amén. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos anima, nos exhorta, nos da promesas para superar todo desánimo que podemos manifestar en algún momento en nuestra vida. ¿Quién no ha perdido alguna vez la esperanza? La esperanza, hermanos, se pierde cuando en nuestra condición humana, en nuestra condición moral, nosotros tenemos algún tipo de afectación que nos hacen perder también nuestra espiritualidad. El desánimo, hermanos, es un estado mental y que generalmente somos afectados por él cuando, cuando estamos viviendo en una situación específica de tribulación, de dolor, de pena, de enfermedad, de cualquier otro tipo de manifestación física. La reacción del cuerpo, hermanos, viene a debilitar nuestra moralidad. Y ahí es donde nosotros sentimos que viene un desánimo en nuestra vida. No tenemos deseos de orar, no tenemos deseos de acercarnos a Dios, no tenemos deseos inclusive hasta de vivir. ¿Por qué? Porque ese dolor, hermanos, que nosotros venimos cargando, se manifiesta a través de expresarlo en nuestra moralidad. Y generalmente cuando viene el desánimo, hermanos, nosotros buscamos una justificación o buscamos un pretexto. Y generalmente, hermanos, sentimos que Dios no está con nosotros. Es por eso que viene esa desmotivación en el hombre. Y en muchos se manifiesta a través de una manifestación física, como la depresión, como la ansiedad y otro tipo de circunstancias que afectan. Pero también, hermanos, esto trae como consecuencia nuestra área espiritual, nuestra debilidad en el área espiritual. Y ahí es donde nosotros, hermanos, perdemos la esperanza de ser sanados, la esperanza de vivir una vida mejor. Por eso el salmista, hermanos, nos daba esta promesa, que cuando nos sentimos en esa condición, tenemos un Dios todopoderoso que nos promete sanidad. Por eso dice la Escritura, Él sana a los quebrantados de corazón. La sanidad, hermanos, es espiritual. La sanidad es en el alma. Para poder, hermanos, buscar una sanidad física, nosotros tenemos que estar sanados espiritualmente. Y el Señor es lo que desea, que primero seamos sanados en el área espiritual. Y si es su voluntad, nos sana en el área física.
Y la escritura sigue diciendo, y liga sus heridas, o venda sus heridas. Para hallar, hermanos, la paz de Dios y para ser sanados espiritualmente es un proceso. Es un proceso que cada uno de nosotros experimentamos de diferentes maneras. Hay unos, hermanos, que denotan mucha fe en medio de la tribulación. Y va a ser más fácil, hermanos, que ellos den esos pasos para buscar la sanidad y la paz espiritual. Pero hay algunos otros que se resisten y que presentan oposición para guardar una armonía con las promesas de Dios. Entonces es más lenta su recuperación espiritual y su recuperación física. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos tratando el tema desanimados y sin esperanza. El desánimo, hermanos, como comentábamos, es un enemigo. Es un enemigo que arrebata la esperanza. Es decir, están en conjunción lo que es el área humana del hombre o el área moral que representa el desánimo, pero también el área espiritual que representa la esperanza. Por eso el desánimo es un enemigo que viene y que arrebata la esperanza, que debilita el corazón. Es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos vienen a ser debilitados porque nuestra área espiritual está siendo afectada. Y nuestra fe, hermanos, por lo tanto, va disminuyendo. O sea, una cosa, hermanos, nos lleva a la otra. Estamos viviendo en una época en la que es fácil perder la esperanza, en la que es fácil caer en desánimo por las mismas circunstancias de la vida, por la crisis económica, por la crisis en valores de la sociedad, por la crisis en las familias. La enfermedad, hermanos, por todos lados nos ataca y muchas otras cosas que nos hacen caer en desmotivación, en desánimo y por lo tanto perdemos la esperanza. Lo contrario a la esperanza, hermanos, es la desesperanza. O sea, la esperanza es algo que nosotros podemos lograr. La esperanza es algo que está al alcance de nosotros, pero que nos tenemos que esforzar por lograr la esperanza. Y la esperanza es caso contrario. Cuando no nos esforzamos por lograr lo que nosotros podemos alcanzar. Por lo tanto, hermanos, cuando estamos en desesperanza, no vemos salida a nuestra situación, no vemos salida a nuestros problemas. Nos sentimos completamente perdidos, nos sentimos abandonados, nos sentimos decepcionados. Por eso es de que nosotros nos entramos en un estado de desánimo y esto nos lleva a perder también la esperanza. Pero la palabra de Dios, hermanos, como la promesa que hemos leído a través del salmista, también nos hace ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en esas circunstancias nos comprende, porque Él mismo, hermanos, sintió en su humanidad ese tipo de situaciones. Eso lo manifiesta la Escritura. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo número 3, hablando el apóstol Pablo, nos pone el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice, reducid o considerad pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sufrió del señalamiento y de persecución de todos aquellos que no lo aceptaban. Por eso él mismo debemos de considerar cómo él se sentía en momentos en los cuales él tenía este tipo de situaciones. Dice, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. La palabra de Dios, hermanos, nos anima a afrontar este tipo de situaciones con ánimo y con fe.
a ningún cristiano, hermanos, se le impone que pase por un sendero de injusticias y de maltratos como los que sufrió Cristo. Podemos podemos evitar el cansancio o desfallecer, pero también debemos de considerar cómo hizo frente a nuestro Señor Jesucristo a este tipo de afrentas, a este tipo de pruebas, a este tipo de situaciones. Cristo, hermanos, soportó por su gracia este tipo de situaciones donde también nosotros podemos, hermanos, soportarlas y vencerlas. Es por eso que el desánimo, hermanos, siendo un enemigo de nosotros, lo tenemos que afrontar. Tenemos que saber cómo lo podemos vencer. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 1, la misma escritura, hermanos, nos muestra y nos dice cómo podemos afrontar este tipo de situaciones. Cuando estamos desmotivados, hermanos, es cuando más tenemos que estar orando. La palabra de Dios dice, y propúseles, es decir, y les dijo también a sus discípulos una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Este es un argumento, hermanos, que es válido para el cristiano que está luchando en contra de sí mismo, porque el desánimo es personal. Y para no perder la esperanza, hermanos, debemos de aferrarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso la Escritura les exhortaba a sus discípulos a que era necesario orar siempre y no desmayar. Orar, hermanos, bajo cualquier circunstancia. Por eso la Escritura dice, es necesario orar siempre. O sea, este es un mandato que la misma Escritura nos está dando. Es decir, debemos de orar en situaciones buenas, pero también en situaciones malas. En situaciones buenas, nosotros oramos a manera de agradecimiento a Dios. Y en situaciones difíciles, nosotros oramos clamando por el favor de Dios. La Escritura nos dice que no debemos de desmayar. Y esa es la vida del cristiano, esa es la vida del creyente. Esa es la vida de aquel que se siente desmotivado y sin esperanza. Buscar a Dios a través de la oración. Pero posiblemente usted pueda pensar, es que no tengo ni ánimos para orar. Esa es una trampa del adversario. Porque nosotros, ¿cómo vamos a comunicarnos con Dios si cortamos ese medio de comunicación que es la oración? Entonces, cuando estamos en desánimos y sin esperanza, lo primero que hace el adversario, hermanos, es cortar la comunicación con Dios. Por eso mucha gente dice, no tengo ánimo de orar, no tengo ánimo de buscar a Dios, porque estoy afectado. Y ahí es donde le echamos la culpa a Dios por las situaciones que estamos pasando. Al desmotivarnos, hermanos, nuestra fe es debilitada. Por eso muchos se alejan de Dios. Pero sin en cambio la palabra de Dios nos dice lo contrario, que en lugar de alejarnos de Dios nos tenemos que acercar a Él. Por eso Cristo les daba esta orden, es una orden enfática. Dice, es necesario, ¿para quién? Para los discípulos, de orar en las buenas y en las malas, siempre y no desmayar. El mismo Pablo, hermanos, había experimentado en su propia vida este tipo de situaciones, pero salió victorioso. Por eso lo escribía. Y aquí está escrito, 2 Corintios capítulo 1 y el versículo número 6. Aquí el apóstol nos da parte de su experiencia, de cuando estaba en momentos atribulados, de cómo él buscaba a Dios. Aquí en 2 Corintios 1:6 la escritura dice, mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud. Aquí en esta primera parte, hermanos, el apóstol Pablo dice que vamos a pasar por tribulaciones, pero también nos dice por qué vamos a pasar por tribulaciones.
es para que nosotros seamos consolados y para salvación. ¿Y quién nos va a consolar? La palabra de Dios. Nuestro Señor es el que nos va a consolar. Y esa consolación, hermanos, nos va a animar y nos va a llevar a buscar la salvación. No alejarnos de Él, al contrario, buscarlo más a Él, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, en esos momentos de tribulación, de cualquier índole que estemos pasando, de desánimo o de desesperanza, es porque nosotros vamos a ser consolados para salvación. Y eso lo vamos a hacer mediante buscar el propósito de Dios que tiene en nuestra vida. Por eso dice la Escritura, es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, porque Cristo las padeció. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Ahí buscamos, hermanos, el refugio en Dios. Ahí buscamos la consolación divina. Cuando estamos en momentos de tribulación, nosotros buscamos, hermanos, la consolación de Dios. La esperanza, hermanos, no la debemos de perder. El desánimo lo tenemos que superar. El apóstol Pablo, hermanos, sufrió muchas tribulaciones. Él había experimentado, hermanos, un sinnúmero de injusticias, de maltratos físicos, mentales, de desánimos. Él también pasó por momentos de desánimos. Pero qué es lo que lo animaba? La consolación de Dios. Por eso él lo dejó registrado. Él recibía, hermanos, el consuelo divino. Y por eso mismo él lo testificaba y exhortaba a no perder la esperanza. Aquí en el versículo número 7 de 2 Corintios 1, la escritura sigue diciendo, y nuestra esperanza de vosotros es firme. Ahí está. O sea, tenemos que definir cuál es la esperanza del cristiano. ¿Cuál es la esperanza suya? ¿En qué pone usted su esperanza? Bueno, tenemos que definir lo que es esperanza. Lo hemos dicho, pero lo volvemos a enfatizar. La esperanza, hermanos, es algo deseable que usted puede alcanzar. Esa es la esperanza. La Biblia nos dice la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada para el cristiano es la salvación, es el resucitar de una vida perdida a una vida nueva en Cristo, es buscar la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Buscar la vida eterna, buscar la salvación. ¿La podemos alcanzar? ¿Está a nuestro alcance? Está a nuestro alcance, pero nos tenemos que esforzar. Por eso es que la esperanza es algo que deseamos que podemos alcanzar. Entonces, entendemos que nuestra esperanza, como lo dice el apóstol, de vosotros es firme. O sea, no debemos de negar bajo ninguna circunstancia, hermanos, y menos en las adversas, que Cristo nos ama y que nos promete la esperanza de la vida eterna. Estando ciertos que somos, que como sois compañeros de las aflicciones, ahí está diciendo Pablo que todos pasamos por aflicciones, así también lo sois de la consolación. Cuando vencemos las aflicciones, hermanos, somos consolados por el poder divino. Por eso Pablo los anima a no perder la esperanza en medio de las tribulaciones, porque así como sufrían, en este caso, la iglesia de Corintios, de esa misma manera recibían la consolación de parte de Dios. Y esto es transmitible para cada uno de nosotros. El consolar, hermanos, significa quitar las cargas. Por eso el Señor nos consuela, porque nos quita nuestras cargas. Entonces entendemos que la esperanza es alcanzable. Entendemos que la consolación solamente Dios nos las puede otorgar porque nos quita nuestras cargas. En síntesis, hermanos, por lo que hemos leído en la palabra de Dios, cuando estemos en momentos de desánimo y sin esperanza,
la misma palabra de Dios, hermanos, nos anima, nos exhorta y nos dice cómo podemos vencer ese tipo de situaciones en nuestra propia vida. Aquí en el versículo 8, 2 Corintios 1, el apóstol Pablo viene insistiendo en la misma idea, en que permanezcamos firmes en la fe y que tengamos, hermanos, la promesa de que Dios nos va a venir a consolar. En el versículo 8 la escritura dice, porque hermanos, siguiendo con la misma línea que el apóstol viene diciendo, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia. Y aquí Pablo da un testimonio, hermanos, de la situación que le había pasado en un momento determinado. Que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuvimos en duda de la vida. En una situación en específica, ellos, hermanos, Pablo y sus seguidores, habían pasado por momentos de angustia, por momentos en que llegó un desánimo en ellos y por un momento que perdieron la esperanza. A tal grado, hermanos, que ellos ponían en duda su propia vida. Ellos ya se daban por muertos por la situación que estaban pasando. Pero sin en cambio, Pablo destaca que no es el sufrimiento en sí a lo que le debemos de dar valor, sino que él marca la intensidad de lo que él había vivido, que era de diferentes maneras y que era variado. Él lo maneja como tribulación, pero él había sido amenazado con muerte, había sido echado en la cárcel, había sufrido, se había perdido en el mar, lo habían dado por muerto, lo había picado una víbora venenosa, o sea, muchas tribulaciones que él había pasado. Sin en cambio, hermanos, él conservaba el ánimo y buscaba la esperanza en Dios, buscaba el consuelo de Dios. Por ello, él los animaba a mantenerse firmes y no perder su esperanza. A mayor tribulación, hermanos, mayor consuelo. Cuando nosotros sufrimos más, vamos a recibir mayor consuelo. Cuando usted sale, hermanos, de una situación difícil, que llega una paz que siente en su corazón, hermanos, es porque el consuelo de Dios a usted lo está rodeando, lo está abrazando. Y esto, hermanos, denota fe. Es por eso que dentro del desánimo y de la desesperanza que podemos nosotros experimentar, tenemos que irnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos promete, al igual que el apóstol Pablo, que en momentos de tribulación, hermanos, los animaba a mantenerse en la fe, a buscar el consuelo de Dios y a mantenerse hacia adelante, o sea, no retroceder, a mantenerse adelante en su fe. Esto denotaba, hermanos, precisamente que ellos tenían fe en medio de la tribulación. Pero también nosotros como humanos, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte, porque las promesas de la palabra de Dios están ahí registradas por escrito. Pero tenemos que hacer nuestra parte, es decir, esperar por fe y poner por acción nuestra oración, como Pablo nos lo comentaba, perdón, como Jesucristo se los manifestaba a sus discípulos, que es necesario orar bajo cualquier circunstancia y no desmayar. Aquí en 2 Corintios capítulo 1 y el versículo número 11, el apóstol sigue diciendo, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros. Tenemos que hacer algo. En momentos de desconsuelo, en momentos de tribulación, en momentos en que usted se sienta desmotivado, es cuando tenemos que orar. Y comentábamos hace un rato, el adversario es cuando más nos desanima. Es cuando más quiere cortar la relación con Dios, la comunicación con Dios. Pero sin en cambio la Escritura nos dice que tenemos que estar orando. Dice que por la merced hecha a nosotros por respecto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Es decir,
La oración de intercesión, hermanos, es importante. Debemos de estar orando los unos por los otros. Si vemos a alguien que pasa por ese tipo de situaciones que se manifiestan de una manera muy clara, usted posiblemente haya visto o sepa de alguien que ya no quiera congregarse o de alguien que ya se desmotivó y vuelva a los placeres de la vida. Alguien que conoció de los caminos de Dios, hermanos, y está regresando a su vida anterior. Todo eso, hermanos, tiene un fondo, tiene una raíz, porque están desmotivados, porque están sin esperanza. Y ahí es donde nosotros, hermanos, podemos hacer algo. Pablo está orando aquí de la oración de intercesión. Por eso decía que deberían de estar orando por ellos. La oración de intercesión, hermanos, tiene mucho poder. Nosotros sabemos que nuestro intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos muestra más de 100 intercesiones del hombre para el hombre, pero por medio de Jesucristo para que lleguen hacia el Padre. O sea, nosotros intercedemos por otros cuando nos ponemos en su lugar. Cuando usted le piden una oración de apoyo, una oración porque están pasando una situación difícil, usted intercede por esa persona, porque hacen un muro, hacen una brecha de oración. Y entonces, hermanos, nos unimos para estar orando por un mismo propósito. El intercesor, hermanos, es el que se pone en lugar del que está sufriendo y hace suya la necesidad que está pasando. Y es por eso que usted lo entiende, lo comprende más y están orando por un mismo propósito. Por eso Pablo pedía la ayuda de ellos por la situación que vivían para estar intercediendo. Por eso la oración de intercesión, hermanos, tiene mucho poder. Y más cuando sabemos que hay personas que están desanimadas, desconsoladas, sufrientes, adoloridas tal vez, o pasando por una situación crítica. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos considerando el tema desanimados y sin esperanza. Amén. Estamos llevando en este día la familia. Estamos suplicando al Señor. ¿Cuántos hogares en este día están pasando un desánimo? Están pasando una tristeza. Unámonos, hermanos, a la oración. No dejes de orar. No dejes de buscar al Señor. Cada vez que buscamos al Señor, hallamos refugio y esperanza en Él. Anímate en este día si has traído cargas difíciles y en tu corazón está lleno de amargura. Deposítalo en las manos de Dios. Para eso es el culto familiar, para unirnos a estar pidiendo en este día que Dios dé gracia, en esa oración que estás elevando al trono de la gracia, desanimados y sin esperanza. La esperanza bendita es la palabra de Dios, la que edifica, la que levanta. Es importante orar, es importante acercarnos a nuestro Creador. Pide al Señor en este día la necesidad por la cual estás pasando ese desánimo, pasando esa necesidad, que Dios te dé gracia en lo que se está pidiendo en este día. El desánimo, hermanos, es un enemigo que arrebata la esperanza. Pidamos este día que Dios dé la convicción en tu corazón de buscarlo en su palabra. Lo que estamos hablando en este día no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Y esa palabra vivifica, esa palabra trae paz y amor. Orar sin cesar. Y no quiere decir que vivamos permanente de rodillas. Quiere decir que vivamos en la atmósfera de la oración, sirviendo cada día más al Señor a través de orar. En este día, el matrimonio está siendo afectado. Las peticiones que elevamos cada día es por desánimo, por falta de fe. Y es el primer trabajo que es el enemigo, desconectarte de tu Creador, para que vivas sin esperanza.
A Él no le gusta la oración, porque sabe que cuando alguien busca a Dios de su corazón, traerá respuestas. Madre, padre, ¿estás pasando lágrimas, dolor por tus hijos que conocieron la luz y se han apartado de Él? Y ese desánimo hace que ya no ores, ya no te congregues. Es una mentira que el enemigo da para cortar esa relación que tienes con tu Creador. Búscalo en esos momentos que más estás afligido. Acércate. El orar es abrirle el corazón a Él como a un amigo. Búscalo de tu corazón. Estamos pidiendo en este día que Dios fortalezca el área espiritual a través de ese desánimo que estás pasando, que el Señor consuele y el Señor te dé la dirección para tomar decisiones que posiblemente no sabes ni por dónde ir. Y ese desánimo te ha traído, hermano, una apatía espiritual. Que este día tu oración sea que vivifique el área espiritual. Entre más pasas tiempo con el Creador, más Él va poniendo su mano y va sanando tus heridas. Acércate a Él. Velo con los ojos de la fe y no con los ojos de la carne. Porque si lo ves, el problema con tus ojos carnales, verás una adversidad de problemas. Pero si lo ves con los ojos de la fe, verás solución a lo que tú no puedes. Necesitamos el culto familiar. Padres, madres, por muy urgentes que sean tus trabajos, no dejes de buscar el culto familiar, porque ahí tendrás el cerco protector para tu hogar. Que este día tus hijos, tus nietos estén en armonía con la palabra de Dios. Pide la dirección del Señor y Él te dará luz y te dará las palabras precisas. Te dará gracia para testificar el amor de Dios. Pero nuestro testimonio, hermano, tiene que decir mucho y no nada más son palabras, sino lo que hacemos. Culto familiar, estamos pidiendo al Señor que ese desánimo y que trae sin esperanza, Dios dé la solución a la familia. Sergio, Dios nos habla a través de su santo libro. Pidamos su dirección y su gracia. Amén, así es, hermanos, la palabra de Dios es la que nos va a reconfortar, nos va a consolar como lo hemos leído. Y aquí cabría, hermanos, que hiciéramos una pregunta personal. Estamos viviendo en un momento de desánimo y por lo tanto de desesperanza, o por el contrario, estamos animados y con esperanza. Esa respuesta, hermanos, es personal y cada uno de nosotros sabemos nuestra condición espiritual. O tal vez dentro de su familia, dentro de sus seres hermanos, amados cercanos, haya quienes estén desanimados y sin esperanza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que reconocer, hermanos, que nuestra condición humana, a veces nosotros flaqueamos. Flaqueamos, hermanos, porque tenemos momentos de desánimo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a decir cuando estemos en esas circunstancias para saber cómo podemos vencer y enfrentar ese desánimo y esa falta de esperanza. Aquí en el libro de Habacuc, en el capítulo 1 y el versículo número 2, la palabra de Dios, hermanos, nos dice cuál era la condición del profeta cuando estaba en situaciones difíciles. ¿Hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. Esta oración, hermanos, era una oración de reclamo, porque él, dentro de su clamor y dentro de su oración, sentía que la respuesta de Dios no venía a él,
Por eso decía, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pasamos por la misma situación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de soportar esta injusticia? ¿Hasta cuándo he de soportar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo he de soportar esta tribulación o cualquier situación que esté pasando? ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice, clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El profeta, hermanos, estaba muy angustiado. Y eso es lo que ocasiona, hermanos, cuando estamos desanimados. Porque una situación de ese tipo nos lleva a otra. Cuando usted está desanimado, hermanos, y permanece así por mucho tiempo, entonces en usted viene otro tipo de manifestaciones, como la angustia. Le entra a usted una angustia, una desesperación, una desmotivación que es ocasionada por un desánimo. Y el profeta Habacuc se sentía de esa misma manera. Por eso en su oración, hermanos, con sus palabras, porque lo estamos leyendo, le reclamaba a Dios. ¿Hasta cuándo irás? ¿Hasta cuándo clamaré y tú no me responderás? El profeta, hermano, estaba muy angustiado. Pero no era el pecado de él, era el pecado del pueblo. Pero él hacía el pecado del pueblo como el pecado suyo. Y eso es ser intercesor, de lo que estábamos hablando. Un intercesor, hermanos, es el que siente la necesidad del otro y la hace suya. Por eso Habacuc se apropiaba, hermanos, de la necesidad del pueblo y la hacía suya, a tal manera que estaba angustiado. Había estado orando, hermanos, por algún tiempo y no veía la respuesta. Nosotros, hermanos, persistimos en la oración y muchas veces no vemos la respuesta, sin en cambio la respuesta está. ¿Y por qué no la vemos? Porque estamos desmotivados, porque estamos angustiados, porque estamos sin esperanza. Y eso nubla nuestra vista y tapa nuestros oídos para escuchar que Dios ya nos respondió. Sin en cambio, hermano, él veía que los males de su pueblo se multiplicaban. Muchas veces le pedimos a nuestro Señor, hermanos, que nos dé la luz para resolver cierta situación y en lugar de que esto mejore, empeore. Y ahí es donde nosotros, hermanos, nos desmotivamos y nos desconcentramos. Y muchas veces le reclamamos a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Estoy orando, pero sin en cambio no veo tu respuesta. En estos momentos, hermanos, Dios está trabajando con nosotros. Porque para poder, hermanos, resolver nuestra situación, primero tenemos que resolver nuestra espiritualidad. Y ahí es donde Dios obra y donde Dios trabaja. Tenemos que arreglar primero nuestras cuentas delante de Dios. Nosotros le pedimos por un favor a Dios, por una situación que estemos pasando. Pero sin en cambio estamos viviendo una vida doble, una vida en pecado. Y ahí es donde le reclamamos a Dios que por qué no nos libra de nuestra situación que estamos pasando, pero el Señor nos hace ver que primero tenemos que arreglar nuestra vida personal, porque estamos viviendo en pecado o en falta, o no guardamos sus mandamientos, y por eso la bendición no viene. Pero no viene porque Dios no nos las quiera dar, sino porque nosotros mismos la estamos estorbando. Por eso es importante, hermanos, que antes de suplicar, de rogar, de pedir, de clamar a Dios por alguna situación en específica, primero veamos nuestra vida espiritual. ¿Guardamos sus leyes morales o las estamos infraccionando, las estamos violando? Primero nos tenemos que poner a cuentas con Dios y después entonces sí podemos clamar a Dios y pedir de su benevolencia para que nos ayude a salir de esa situación. O sea, primero está lo espiritual. Por esto comentábamos que tenemos que hacer nuestra parte. Habacuc lo entendió. Aquí en el versículo número 3 de Habacuc número 1
La escritura dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? O sea, primero le reclamaba, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me oirás? Y después decía, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que mire molestia. Es decir, veía el pecado del pueblo que no se reformaban y a él le ocasionaba molestia en su alma. Y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda. O sea, él sentía que su oración, hermanos, no era contestada. Y en lugar de que el Señor le otorgara una salida, dice que le hacía ver más el pecado del pueblo, porque había pleitos, había violencia, y entonces Habacuc decía, entonces mi oración no llega a ti, y si llega no me la respondes. Esa es la situación que nosotros vivimos muchas veces, y esto, hermanos, confirma lo que comentábamos. Cuando no estamos bien en nuestra vida espiritual delante de Dios, y cuando pedimos por una necesidad en específico, si antes no nos ponemos a cuentas con Dios, hermanos, no puede haber una solución a mi problema. Pero no porque Dios no quiera, sino porque yo mismo la estoy estorbando. Entonces es necesario, hermanos, vivir una vida en armonía con la ley de Dios, pero también con lo que está escrito. Por eso estamos leyendo la escritura. Y bajo esta condición, hermanos, el profeta se sentía angustiado. ¿Por qué? Porque él podía caer en la desesperanza. Esta situación del pecado del pueblo ya le estaba afectando a él. Por eso le reclamaba al Señor, ¿hasta cuándo? Y luego aquí dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? También nosotros pasamos, hermanos, esta situación. Oramos insistentemente y constantemente, pero solo obtenemos silencio. ¿Y sabe por qué hay silencio? ¿Por qué no vemos la respuesta de Dios? Por nosotros mismos, por nuestra propia espiritualidad, porque no hemos arreglado las cosas que tenemos que arreglar, porque no hemos perdonado a quien tenemos que perdonar, porque no hemos superado ese rechazo, esas injusticias que nos han hecho, no las hemos superado. Por eso estamos desanimados y sentimos que la esperanza se nos va, porque no vemos la respuesta de Dios. A veces no entendemos, hermanos, que también en el silencio es una respuesta de Dios. Cuando usted dice, no, es que no veo la respuesta, he estado orando y orando y orando, no veo la respuesta, solamente escucho el silencio de Dios. Bueno, pues en ese silencio, hermanos, en ocasiones está la respuesta de Dios, porque nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que esforzarnos para estar en armonía con los requerimientos de Dios. Por esto, hermanos, debemos de mantener una fe inquebrantable. Aquí en el Salmo 22 y el versículo 1 y 2, la escritura dice, y esto es el sentimiento que sentía el salmista. Dice, Dios mío, por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Porque estás lejos de mi salvación o de mi salud y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Al igual que el profeta Habacuc, David, el salmista, también experimentó esa situación en su vida. Él se sentía desamparado, se sentía olvidado, se sentía lejos de Dios. Sentía, hermanos, que su salvación se iba porque estaba embargado por la angustia y la desesperación. Él sentía que las palabras de su clamor no eran escuchadas. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido en la misma situación? Su fe, hermanos, iba disminuyendo, al igual que a nosotros nos sucede.
La fe es lo primero, hermanos, que viene a debilitarse cuando estamos en esa situación de desánimo y sin esperanza. Nuestra fe va menguando. Cuando nos vemos rodeados de problemas, hermanos, es cuando más nos sentimos débiles. Tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el desánimo es lo que nos está causando, hermanos, esa debilidad espiritual. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo una debilidad moral o una debilidad física afectan la debilidad espiritual, que son cosas diferentes. Y el adversario es lo que busca. Por eso él ocasiona la enfermedad. La enfermedad no viene de parte de Dios. El desánimo no viene de parte de Dios. Esas situaciones son enemigos nuestras, que muchas veces por desobedientes nosotros causamos para nuestro propio mal. Eso es lo que tenemos que entender. Y aquí es cuando viene el reclamo del hombre hacia Dios. Dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? El profeta Habacuc decía que no lo escuchaba. Dice, ¿hasta cuándo me oirás? ¿Hasta cuándo soportaré? Sin en cambio, hermano, cuando los problemas de este mundo nos abruman, es cuando nuestra fe debe de estar más fortalecida. Es cuando ahí se manifiesta la soberanía de Dios al débil. Es cuando Dios, hermano, nos quiere fortalecer en esa debilidad. Por eso es de que no debemos de perder la fe en medio de situaciones difíciles. Es más, debemos de fortalecernos. Es cuando no debemos de perder la esperanza y caer en desesperanza. Es cuando más debemos de buscar la victoria en Cristo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos promete, que en el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 31 la escritura dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí vienen, hermanos, parte de las promesas que Dios nos da cuando estamos en este tipo de situaciones, cuando los problemas nos abruman, cuando viene un mal y viene el otro y viene el otro. Pero sin en cambio aquí el apóstol dice, estas cosas que me están pasando son pasajeras y por el poder de Dios las podemos vencer. Por eso decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra vosotros? Dios siempre está al lado del creyente. Dios siempre está al lado del sufriente. Dios siempre está al lado del desconsolado. Sí, Dios siempre está al lado del verdadero creyente, del que se mantiene fortalecido en las buenas y en las malas con las promesas de Dios y que es perseverante en la oración, que es perseverante en la lectura de su palabra. Por eso, aquí en el versículo número 35 de Romanos 8, la escritura dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o cuchillo? ¿Se da usted cuenta cómo en las más extremas tribulaciones que pasemos, nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza deben de permanecer firmes? Si usted está sufriendo en este momento, tal vez esté postrado en una cama, o tal vez haya recibido una injusticia, o tal vez esté desconsolado porque un hijo se fue del hogar, o por cualquier cosa, tome usted estas promesas. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La palabra de Dios, hermanos, es la que nos anima. Aquí en el versículo 37 de Romanos 8, la escritura sigue diciendo, antes en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Siempre, hermanos, va por delante nuestra fe. Siempre va por delante nuestra confianza en Dios. Siempre va por adelante, hermano, nuestro compromiso con Dios, que se van a manifestar aún en las situaciones difíciles. No obstante las aflicciones, hermanos,
la Biblia nos promete seguir victoriosos. Y esa es la posición de aquel que está en desánimo y en desesperanza, que debe de aferrarse de las promesas de Dios, porque la Escritura, por lo que estamos leyendo, hermanos, nos hace vencedores. La Escritura nos ha dicho que quién nos va a apartar, qué tribulación, qué prueba nos va a apartar del amor de Dios. Es por eso que debemos de permanecer firmes en nuestra fe. Debemos de permanecer, hermanos, conscientes de que Dios está con nosotros, porque somos más que vencedores. Mediante nuestra fe y esperanza en nuestro Redentor, ahí es donde nuestra espiritualidad está bien fortalecida. No hay ninguna aflicción, hermanos, por terrible que sea, ni ninguna tentación, por grande que sea, que no pueda ser vencida mediante el poder de Cristo. Y eso es lo que tenemos que estar guardando en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que estar valorando en nuestra propia vida. Ahorita son tiempos, hermanos, que por muy difíciles que sean y muy adversarios que sean para nosotros mismos, es cuando más debemos de valorar lo que Cristo nos dice. Mantener la esperanza viva, hermanos, es confiar en sus promesas. Es pensar que somos más que vencedores. El adversario nos va a decir que estamos derrotados, pero sin en cambio la palabra de Dios nos promete que podemos vencer. Aquí en el Salmo 31 y el versículo número 22, la Escritura dice, y decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Y estos son cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas, cuando nos sentimos que Dios no nos escucha, cuando sentimos que Dios está alejado de nosotros. Dice, cortado soy delante de tus ojos. Pero recapacita y dice, tú empero, oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. O sea que aquí, hermanos, el desánimo, el desconsuelo, la desesperanza se contraponen, hermanos, con el poder de Dios por medio de la oración. Empero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Quiera el Señor, hermanos, que con esto que hemos leído, por su propia palabra, caiga en nuestro corazón y que si usted por alguna circunstancia se encuentra desanimado y sin esperanza, nuestra oración, hermanos, es para que la propia palabra de Dios fortalezca su fe y se mantenga usted firme, aun y cuando esté pasando por momentos difíciles. Amén. Dios nos ha hablado y vamos a suplicar en este momento su bendición para lo que el Señor puso en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra de consuelo, de fortaleza. Oramos ante todo, Hijo de Dios, para que cada día despiertes en nosotros el deseo de orar, el deseo de buscar de tu presencia. Pon, Espíritu Santo, el deseo de escuchar la voz a través del estudio de tu palabra. Ahí está tu verdad, tu dirección. Pongo en este momento, Señor, esta palabra sagrada y ruego por las familias, por los hogares, por nuestros hijos y nietos. Pon un cerco protector en cada uno de ellos. Guarda el matrimonio, la familia, y suplico que seas tú el que dirija el matrimonio. Gracias te doy, Espíritu Santo, por hablarnos en este día y confirmar tu verdad. Gracias, Hijo de Dios, clamo tu bendición para los hogares y los matrimonios, y te ruego, Señor mío, por aquellos que en este día oyeron tu voz. Gracias, Señor, por bendecir la familia. Edifica el hogar como siempre lo haces. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos por su fidelidad, su misericordia. Que la paz de Dios esté en tu hogar, en tu familia, y que cada día, hermanos, vivamos sirviendo al Señor a través de la oración. Bendiciones. Amén.
Gracias, Gilbert.